ninjas de la vida con unos dorsales y unos hombros despuntando un poco más al resto de mis músculos y lógicamente estoy haciendo referencia a mi cuerpo relativamente, no al absoluto, porque claro, si me comparáis con los fitfluencers chutados o sin chutar, pero que están muy estéticos, pues lógicamente dirás, ¿qué me estás hablando? Pero si hacemos una comparación en nuestro propio cuerpo, yo sé definir cómo son los dorsales y los hombros los que se me desarrollan más, cogen una forma un poco más estética, pero en comparación, por contra, son los brazos, que siempre han sido mi punto más débil genéticamente hablando. Habían sido realmente un punto de frustración muy grande cuando mi única ambición eran las medidas de un cuerpo estético para volverme un dios griego. En ese Pau de 19 años del 2009 o algo así, que es cuando empecé a hacer ejercicio en mi casa, lógicamente. Entonces vi como los dorsales también era el pectoral y los hombros que se desarrollaban más rápido y que los brazos genéticamente, digo, hostia, el músculo más estético de un tío después de la mandíbula y resulta que son los que peor se me da. Así que había sido un punto de frustración enorme. Después sabéis que dejé de hacer ejercicio, etc. Después ya volví un poquito con más de conocimiento. Empecé a encontrar cambios y claro, leía por ahí, sí, el tríceps ocupa el 60% de los brazos, por lo tanto te tendrías que centrar en esto. Yo ahí haciendo fondos, haciendo curls, haciendo todo para que me crecieran los bíceps, los tríceps, etc. Y apenas se movía eso, apenas había ningún tipo de crecimiento. Y realmente es irónico, porque el avance más sustancial que hice cuando dejé de hacer ejercicios de bíceps aislados es cuando encontré más mejora en los bíceps comparativamente al resto de mi cuerpo. Digo, hostia, por fin he encontrado algo. Es cuando dejé de hacer curls, poleas, todo ese rollo, todos esos accesorios que algunas personas lo consideran como esenciales para los brazos. Pero lo que hice yo fue pasar a hacer dominadas de bíceps. Y ojo, porque no estoy hablando de solo dominadas supinas, que es el agarre con las palmas mirando hacia nosotros, porque entonces hay más involucración del bíceps, sino haciéndolas pensando exclusivamente a los bíceps. Hoy es lo que veremos en el episodio de hoy, dos tipos de dominadas. El primer cambio sustancial es cuando en época prepandemia, casi entrando en la pandemia, fue en 2019 aproximadamente, me mudé a Croacia y ahí no sé exactamente por qué empecé a hacer las dominadas supinas exclusivamente. Dejé de hacer ejercicios de bíceps porque yo creo que ya la frustración llegó ya a su máximo y empecé simplemente a hacer dominadas supinas y en cuestión de muy poco tiempo encontré que los brazos me habían crecido 1 centímetro de diámetro. Tiene cojones la cosa porque fue máxima frustración. Al principio tenía frustración de que no me crecían los brazos, después frustración de que cuando estaba cogiendo una rutina y un cuerpo que estaba encontrando hipertrofia que hacía mucho tiempo que no me reaccionaba así el cuerpo, empezó la pandemia. Cerraron los gimnasios de Croacia y en la mayoría de países del mundo y me autodesmotivé porque, claro, empecé a hacer ejercicio en casa, pero ya no me lo tomaba en serio, en el sentido de que no tenía la sensación que pudiera avanzar entrenando simplemente en casa. Mi perspectiva, mi mentalidad estaba en esas máquinas de gimnasio que no podía empezar a usar hasta unos meses más tarde, que por genética también había perdido todas las ganancias. Y el cuerpo, ya después de esto, a pesar de que existe la memoria muscular, etc., sí que gané un poco al principio, pero ese momentum que llevaba, esa capacidad de trabajo que había acumulado, de algún modo la había perdido en época de pandemia, de dejarlo todo en casa, ¿no? Y tiene sentido igualmente que antes de la pandemia me crecieron un poco los bíceps por primera vez en mi vida, al menos de forma sustancial. Porque, por ejemplo, si los fondos lo consideramos el ejercicio compuesto por excelencia para tríceps, ¿cuál sería el del bíceps? Pues el que también use todo el cuerpo, igual que los fondos, pero en este caso ponga la articulación del bíceps en toda su extensión. La articulación, me refiero a la flexión del codo y la flexión del hombro a la vez, que es cuando hacemos dominadas supinas, que tenemos esto por delante, ¿no? Tenemos los brazos por delante de la cara y por arriba, y el codo flexionado, hombros hacia arriba, ¿no? Por esto, cuando empecé a hacer dominadas supinas, no solo gané 1 centímetro de brazo el primer mes, estoy hablando, bueno, lógicamente me estanqué más adelante, ¿no? Pero el impacto fue increíble, sino es que encima la forma de mis brazos cambió hacia mejor. O sea, no solo fue ganar este centímetro, sino que las formas se volvieran como más estéticas, digamos, que cogieran más redondez, empezando por la forma del hombro y el resto del brazo. Dirás, Pau, pues no tienes brazos grandes, sí, ya digo, genéticamente no me destacan y es
el peor tipo de músculos que llevo, pero en cuanto a estéticamente o formas como tal, sí que ahí noté un cambio sustancial enorme. Y tened en cuenta que esto fue dejando de hacer otros ejercicios de bíceps. Lo que me demostró que no era una cuestión de volumen de entrenamiento, sino de dar el músculo el estímulo correcto. Claro que con el paso del tiempo llegué a una meseta, ¿vale? Donde me estanqué sin ver mucho cambio. Hasta que recientemente, en los últimos meses, empecé a hacer una variación increíble de la dominada por el bíceps, que es una variación de dominada supina, que me ha llevado a ver crecimiento sustancial en cuanto al metro, ¿no? Porque además me lo medí, no es que me vaya midiendo el brazo cada maldito día, pero dije, hostia, voy a incorporar esta variación y voy a medirme el brazo para ver si hay cambio sustancial. Y sí que lo hubo. Es verdad que llevo unas pocas semanas, pero no he podido contenerme para compartirlo con vosotros. Nos vemos aquí en este podcast de Pau Ninja. Cada compra de los productos exclusivos que hagas en la tienda de Pau Ninja contribuye a que este podcast siga 100% independiente, sin patrocinadores que manchen nuestra libertad de información. Usa el cupón MANDÍBULA como descuento de agradecimiento cuando busques tienda Pau Ninja en Google o en las notas del episodio para añadir a tu arsenal anillas de calistenia, el accesorio más infravalorado pero efectivo para sostener nuestra longevidad atlética. Chicles duros para entrenar el músculo más estético que existe, la mandíbula, que son mis chicles 10 veces más duros que cualquier modelo comercial y de solo un ingrediente natural que además es reutilizable. O las gomas de calistenia, únicas en el mercado para medir tu progresión porque son numeradas y las he patentado. Apoya tu progreso y al podcast armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Está claro que a todo el mundo le es más fácil hacer chin-ups, que son las dominadas supinas, las dominadas con las palmas mirando hacia nosotros, en las que, pues, claro, con las palmas mirando así, lo que hacemos es involucrar más el bíceps en comparación con las dominadas pronadas, las pronas, que son con las palmas mirando hacia adelante. Pues la variación que hace que las dominadas que aprenderemos hoy sean aún más efectivas para bíceps es una variación de las dominadas supinas en las que se acentúa aún más el movimiento y es algo distinto. Porque fijaros cómo agarrar de forma supina con las palmas hacia nosotros hace que haya más producción de torque. El torque, que no es torbe, de puta locura, es la fuerza de rotación que aplicamos para mover el cuerpo hacia arriba a través de las articulaciones, ¿vale? Con hombros y codos y tal. Porque al hacer la dominada, nuestro cuerpo es usado, ¿no? como una palanca. O sea, generamos el torque con los músculos de la espalda y los brazos para contrarrestar la gravedad. Pues con las palmas hacia nosotros, al hacer la supina, este apalancamiento que no estamos hablando de trading hoy aquí, Ninjas de la Vida, tiene más énfasis en los brazos porque nos permitimos que entre a jugar la biomecánica natural del brazo, resaltando los bíceps, ¿vale? Los estudios confirman cómo es en este torque extra que se produce una mayor activación muscular, especialmente de los bíceps, ¿no? Estamos hablando de que hay, bueno, no va a ser un más 70% de activación del bíceps, pero un más 18% en uno de los estudios, aunque es verdad que depende del estudio que vayas a mirar, el porcentaje varía, aunque siempre es más de 18%. Aún así he querido ser un poquito, conservador y os he puesto esto, pero os dejo las notas del episodio, como siempre, las decenas de referencias a las que haremos referencias científicas como este estudio que veía el más 18% de activación del bíceps. Y esta activación sucede porque el bíceps no solo se encarga de flexionar el codo, sino también es un supinador de antebrazo. Esto significa que ayuda a girar el antebrazo para que podamos mover las manos hacia arriba o hacia adelante, ¿vale? Claro, al usar un agarre que potencie este movimiento supino de las palmas hacia nosotros, pues se maximiza lo que estamos entrenando, que es la función supinadora del bíceps, que se traduce en una contracción más intensa en esa parte más estética de nuestros brazos, de nuestras porras, ¿vale? Es por esto que si, como yo, le quieres meter aún más énfasis en los brazos, pero lógicamente tampoco quieres olvidar los músculos de la espalda, tiene sentido que sigamos algún tipo de protocolo tipo 3-1, ¿vale? Que sería 3 dominadas centradas en los bíceps por cada dominada prona en las sesiones de entrenamiento. Es decir, que cuando haces una sesión de espalda o de dominadas, depende de cómo te organices, metes una dominada común normal, pero las siguientes 3 sesiones donde te tocaría hacer dominadas las haces centradas más
en el bíceps, que en el fondo no desentrenas la espalda, no es que olvides la espalda, sino que involucras más los bíceps para meterle ese foco, porque aunque los dorsales no se desactivan haciendo chin-ups, haciendo dominadas supinas, sí que tienen más activación en una dominada típica, lógicamente, mientras que los bíceps pasan entonces a ser secundarios. Eso sí, para hacerlo aún más efectivo, empecé a hacer la variación de la que os vengo hablando, de la que os vengo dando hype, que se trata de, por fin lo puedo decir, se trata de hacer las dominadas en anillas, ¿vale? Cambiando las dominadas supinas en barra por las anillas, aumenta mucho más la efectividad y el estímulo para los bíceps. Y si no me creéis, pues simplemente os lo preguntáis a vosotros mismos con los estudios que os dejo en las notas del episodio y también a los gimnastas, que me llevan unas porras, unos brazos, unos bazucas, que los tienen que inspeccionar a los tíos cada vez que en los controles de seguridad de los aeropuertos. Señor, aquí no se pueden llevar ametralladoras y bazucas. Perdón, voy a ocultar mis brazos, ¿no? Pues los motivos, bueno, para empezar, uno y el principal de los beneficios de entrenar con anillas ya lo conocéis, es la libertad de movimiento y veremos cómo ahora esta libertad permite que reduzcamos la tensión en las articulaciones y así podamos supinar del todo en la parte alta de la muñeca. O sea que cuando estemos cogiendo las anillas, igual que cuando haces un curl de bíceps, puedes girar un poquito más hacia la derecha y eso, si miras tu bíceps, ves cómo se contrae aún más, puedes hacer exactamente lo mismo con anillas, pero no lo podemos hacer con las barras de dominadas fijas, ¿vale? ¿En qué resulta esto? Pues esto, al tener más supinación, o sea, rotando un poquito más hacia el exterior que nos permita hacer las anillas, hace que haya una contracción más intensa del bíceps en comparación con una barra fija, ¿no? Donde las muñecas están pues, limitadas en su rango de movimiento porque la barra es inmóvil, lógicamente. Esta inestabilidad de las propias anillas permite que aumente la activación muscular, desafiando no solo pues, a los bíceps, sino también los músculos estabilizadores del brazo y de la espalda, unos factores que no solo nos permiten potenciar el entrenamiento de bíceps, sino también que las articulaciones salgan bien paradas. O sea, todo gracias a que las anillas se ajustan a nuestra anatomía personal y nos hacen menos propensos a lesiones. Es muy común en la barra fija que se vayan acumulando molestias de muñeca o de codos por la falta de movilidad a la que nos sometemos al hacerlo en una barra fija, ¿vale? Algo que lo digo también desde una experiencia personal, que es inexistente en anillas. Y alguna persona habrá por ahí seguro si le metes muchísimo volumen sin que las articulaciones, los tendones se vayan adaptando, pero por lo general da muchísima menos molestias. Por ejemplo, cuando explicaba el método Gives the Groove, recientemente en los últimos meses empecé a hacer Gives the Groove en una rutina de 90 segundos en la que era un ciclo en el que hacía fondos, dominadas, etc. Pues el hacerlo con la barra estática lo que me pasó es que empecé a tener molestias de codo al empezar a hacer esto, que de hecho lo solucioné cambiando a las anillas precisamente por lo que os estoy comentando aquí, ¿vale? Entonces, ¿cómo luce una dominada supina en anillas máximamente enfocadas en bíceps? Porque hay algunos detalles que son relevantes y que tenemos que mencionar sí a sí para aprovecharla al máximo para que sea esa dominada de bíceps puramente hablando, ¿vale? La posición inicial es simplemente colgándonos de las anillas con un dead hang, que es simplemente dejándonos colgados como si fueras a estirar los hombros, que ya sabemos va súper bien para la salud dejándonos colgados incluso por la fuerza, ¿vale? Pues nos dejamos colgados con un dead hang, con un agarre supino, que es las palmas mirando hacia nosotros. Podrías hacer todo el movimiento de prono a supino mientras haces la dominada, pero realmente si quieres enfatizarlo aún más, empezaremos nuestro movimiento con un agarre que sea supino, con las palmas mirando hacia nosotros. Y esto en el caso, ya digo, de que queramos hacer foco máximo en el bíceps. Si queremos que la dominada sea un poco más, como llamémosla, de 360 grados, pues dejaríamos que las anillas rotaran a nuestro movimiento natural. Algo que solo podemos hacer con anillas, no con barra, ¿vale? O casi. Me refiero a empezar entonces con las palmas pronas y dejar así, pero como queremos hacer foco, pues empezamos ya supinados. ¿Te interesa la calistenia, el fitness minimalista, la longevidad atlética, pero también, yo qué sé, por ejemplo, Bitcoin o negocios online, salud ancestral, cripto o desarrollo personal? Si te han dicho que tienes que especializarte en algo, pero te encanta explorar multitud de temas dispersos y algo raros, no estás loco. Reunidos en Sociedad Ninja, la única comunidad privada de generalistas, polímatas
hombres del renacimiento, ninjas de la vida, creada para multipotenciar nuestra salud, dinero, mente y la comprensión del mundo. Uniéndote, no solo contribuyes a que este podcast siga independiente y libre, sino que desbloquearás canales donde compartimos programas, libros y diarios de entrenamiento, debates, boletines, episodios privados y montones de recursos de aprendizaje sobre salud, calistenia y 1000 temas interesantes. Descuentos también especiales en los productos de salud y fitness de la tienda de Pau Ninja. Y mira cómo la suscripción se paga sola uniéndote a Sociedad Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Para hacerlo aún más enfocado a bíceps, cogeremos las anillas por la parte superior de las palmas. Esto significa que no cogeremos la anilla como si fuéramos a hacer un muscle up, que quisiéramos subirnos a la anilla a hacer un fondo, sino que la cogemos por la parte donde hay los callos, ¿vale? Donde empezarían los dedos. Entonces, esto hará que haya más foco en el bíceps, ¿vale? La parte de la palma más cercana a los dedos. Lo que hace esta dominada distinta para que sea aún más enfocada es que no tenemos que hacer abducción escapular. Simplemente tenemos que hacerlo todo lo más natural posible, lo que parezca que no tienes que estar pensando constantemente en el movimiento para que sean los bíceps las que se lleven, los músculos que se lleven la mayor parte del curro, ¿vale? Solo, simplemente, considerando no elevar los hombros cuando vamos a hacer la dominada. Pero aparte de esto no hay que pensar, no hay que hacer esa abducción escapular que te dicen en cierto tipo de dominadas que tenemos que hacer. También fijaros en cómo tenemos que modificar la posición de los codos para sacar aún más jugo a esto, ¿vale? Uno de los factores más importantes es no llevarlos del todo hacia arriba, no llevar los codos del todo hacia arriba, porque al igual que cuando flexionamos demasiado el curl de bíceps, que llevamos la mancuerna casi al hombro, el bíceps en ese momento pierde tensión. Pues no queremos hacer esto tampoco cuando estamos haciendo una dominada supina enfocada máximamente en bíceps. Pues más de lo mismo, ¿vale? No tenemos que descansar en la parte superior, sino que tenemos que desflexionarnos un poco para que el bíceps en la parte superior no pierda tensión. Y aunque los codos tengan que apuntar hacia adelante, es vital también que movamos los antebrazos, no de un modo, llamémoslo, totalmente recto delante del cuerpo, sino como quisiéramos enseñar las palmas de nuestras manos a una persona que está detrás nuestro mientras hacemos la dominada, ¿vale? Si me miráis por detrás cuando estoy haciendo la dominada de bíceps, es como que podría enseñarte lo que tengo escrito en la palma de mi mano. De este modo no estamos ocultando todo a la persona que está detrás por delante, ni codos, ni manos, ni nada, sino que enseñamos las palmas, para llamarlo así, por detrás. Suena muy forzado, pero no lo es, porque estamos dejando que la flexión del codo siga su recorrido natural. Si hacemos el experimento de ponernos delante del espejo con las palmas mirando hacia adelante, veremos que la forma natural de los codos tendrán un poco de flexión hacia afuera. Es decir, si haces como que coges, bueno, si vas al supermercado a comprar y sales con las bolsas llenas de productos que acabas de comprar, te encontrarás lo que se llama ángulo de transporte o ángulo de carga, que es que básicamente hay una flexión natural del codo que va hacia el lado. Si nos dejamos de forma natural, no es que los brazos vayan de forma totalmente paralela, totalmente hacia adelante, sino que están flexionados un poquito hacia el lado. Esto es este ángulo de carga o este ángulo de transporte. Pues donde si llevamos las manos al hombro de forma orgánica, no llegan a los hombros, sino que ligeramente hacia afuera cuando hacemos esta dominada. Pues imagínate que estás cargando las bolsas del súper, pero en vez de esto flexionas y así es como tienes que hacer la dominada para enfocarla al máximo en bíceps. Pues esto es lo que tenemos que buscar también cuando hacemos la dominada para hacer anillas, en las anillas, para asegurar esta máxima contracción. Pero no solo nos podemos basar en hacer bien el ejercicio y ya está, sino que como cualquier otro tendremos que usar estrategias como las que veremos ahora para seguir progresando, ¿vale? Sin una buena sobrecarga progresiva no hay cambio de tamaño, no hay cambio de estética, no hay nada. Simplemente hay que seguir mejorando paulatinamente como en todos los ejercicios, sin prisa pero sin pausa, para que las ganancias se queden, esta es la palabra clave, se queden en nuestro cuerpo de forma permanente. El problema es que cuando pensamos en mejorar, a todos nos viene a la mente poner en nuestras dominadas de bíceps o más peso o más repeticiones, pero algunos cuerpos, al que incluyo el mío, parecen reticentes a mejorar así. Siempre me ha costado mucho y me ha llevado literalmente años de frustración
de ver cómo la progresión no es tan lineal como desearía en cuanto a peso, repeticiones o series, ¿vale? Por esto a muchos os va a sorprender cómo entrenar por tiempo en vez de por repeticiones es una herramienta de progresión tan olvidada como malentendida y a la vez efectiva para progresar en bíceps y, bueno, en el fondo cualquier músculo o ejercicio, como otra estrategia que a lo mejor algunas personas que tienen una genética, no voy a decir similar a la mía, pero con ciertos parecidos en este sentido, puede funcionar mucho mejor. Y es por esto que he usado métodos de intensificación que sigo usando hoy en día. Aumento el volumen, va por tiempo y así es como he ido aumentando, recortando el volumen más de aumentar repeticiones, pesos, cargas, etc. ¿Vale? Es una forma de entrenar el cuerpo que nos termina permitiendo aumentar nuestra capacidad de trabajo paulatinamente para hacer más volumen de entrenamiento total al día, a la semana en total, ¿vale? En vez de siempre querer ahí más repeticiones y apretar al máximo la intensidad. ¿Qué tal hacer siempre las mismas pero ir reduciendo cada vez más el tiempo de descanso? Es una estrategia que pocas personas se toman en serio, pero que sin duda está también relacionado con el aumento de masa muscular. Y hice un episodio. Otra manera de progresar y aumentar ese volumen de trabajo, tanto si te sacas 10 dominadas como si no te sacas ninguna, es con, lógicamente, asistencia. Solo hace falta comprar unas gomas de calistenia, ponerlas en la barra de dominadas o en las anillas, incluso, que eso es como practicaba yo el muscle up hace años. Y esto te permitirá reducir la intensidad tanto como quieras a cambio de aumentar el volumen de entreno. Y si en vez de tiempo pues te motiva o te da mejor resultado por tu genética mejorar aumentando el peso, pues también es una buena idea usar ese cinturón o chaleco de lastre para meter más peso y así incrementar, aunque fuera ligeramente, el peso que nos estamos autocargando cuando hacemos la dominada con las anillas. El problema que tuve yo era cargar demasiado, ¿vale? Hasta el punto que sí me podía sacar varias repeticiones limpias con 25 kilos de lastre, pero siempre llegaba a esa meseta en la que no podía pasar de ahí. Por esto, uno de los métodos de intensificación fue el centrarme ya no en la fuerza, sino en la fuerza-resistencia, ¿vale? Controlando el tiempo más que el peso. Indagaba en esta disciplina que es la fuerza-resistencia, todo junto. Y también algo olvidado son, sin duda, los ejercicios isométricos, con una herramienta que es tan increíble también como infravalorada para desestancarnos de ciertos ejercicios, al que incluiríamos también las dominadas de bíceps o pronas, etc. Se basan simplemente entre comillas, porque es simple, pero no nada fácil, en mantener la posición de la dominada de forma estática, sin movernos, y mejorar por tiempo, ¿vale? Está demostrado que potenciar la fuerza y el rendimiento deportivo con los isométricos es muy efectivo, ¿vale? Que después estos isométricos, mantenernos estáticamente, se traduce en más fuerza cuando hacemos dominadas normales. Dominadas normales me refiero a dinámicas, ¿vale? Y os voy a dejar para los más curiosos en las notas del episodio 3 vídeos míos en el canal secundario. Estoy ahí en el parque, sin camiseta, o molón, aguantando 3 variaciones de dominadas isométricas, ¿vale? En el que se ve perfectamente cómo me aguanto y lo que me cuesta, porque se me ven los brazos de pollo, estoy ahí temblando en los últimos segundos. Pero en cada entrenamiento intento mejorar un segundo más cuando me toca hacer dominadas isométricas. Los isométricos, ya os digo, no solo son rompedores de mesetas, sino también de culos, porque no es para todas las mentes este tipo de entrenamiento. Se hace muy jodido en comparación con el entrenamiento típico de gimnasio, donde mentalmente solo te tienes que forzar o ser fuerte mentalmente hablando cuando estás cerca del fallo muscular, en los últimos segundos. Pero en cambio, en un isométrico es todo el rato que tienes que tener la mente súper apuntando ahí, ¿no? Es también una de las estrategias que he usado cuando no me crecían las piernas. Te haces un maldito horse stand, que es estar haciendo una sentadilla, pero sin muros, sino sin pared ni nada. Y os digo que ahí te pasan todas las tonterías. O decides que entrenarás o decides que no lo harás. Punto, ¿vale? Pues con las dominadas y los bíceps, más de lo mismo. Además de que siempre podemos incrementar el volumen de entreno y la variación que podemos variar y meter otros días para no fatigarnos tanto en otros ejercicios de bíceps usando la calistenia, ¿vale? Lo que estoy haciendo es muy centrado en los ejercicios de bíceps de los gimnastas, ¿vale? Así que, bueno, en las notas del episodio también tenéis el enlace a más ejercicios de este tipo a lo gimnasta, pero sin duda uno dinámico que hago y que mejoro
en cuanto tiempo, porque es mi estrategia personal, es estas dominadas, esta variación de las dominadas supinas centradas en anillas, rotando más, palmas hacia afuera, etc. En las notas del episodio tendréis pues más vídeos e imágenes para si queréis ilustrarlo un poquito más, pero espero que esta semilla os haya servido para esas personas que, como yo, bueno, ha sido bastante frustrante el tema de los brazos, sobre todo de los bíceps, que es lo primero que apretamos cuando pasamos por delante de un espejo. Gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos dentro de la comunidad en Sociedad Ninja y también en el próximo episodio de este podcast de Pau Ninja.